Bienvenidos mis hermanos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Esperamos que usted como nosotros podamos ser ministrados en esta hora y la bendición de Dios sea para cada uno de nosotros. Así que le damos la más cordial bienvenida y queremos realmente que en esta hora Dios participe y el Espíritu de Dios esté en este lugar con nosotros, bendiciendo nuestras vidas. Sabemos que estamos viviendo tiempos críticos, pero sin embargo tenemos una gran verdad. Dios está con nosotros. Y vamos a iniciar con un salmo, que es el Salmo 34, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 10. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. El pobre clamó y oyóle Jehová y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros todos sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitan y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios por estas palabras que nos llenan de esperanza, nos llenan de alegría y también de gozo. Realmente estamos felices, hermanos, como siempre, porque no hay otra palabra que exprese algo tan grande, el poder servir al Señor con todo entendimiento. Y yo sé que los salmos han sido una gran inspiración de confianza. Y precisamente gracias a Dios que cuida de su pueblo, que Él precisamente dice la Escritura que en Él no hay necesidad de ningún bien. Y precisamente aquellos que le buscan, aquellos que le invocan, nos guarda, nos guía, nos protege de las peores circunstancias en las que vivimos. Tener el Señor Jesús tiene abundante provisión para todo aquel que invoca su nombre. Y con toda confianza, quien se pone bajo el cuidado del Señor Jesucristo y le encarga todo lo que representa, que es su familia, su trabajo, todo su entorno. Yo sé que muchos creyentes el día de hoy pueden testificar con gozo que en momentos difíciles, cuando ellos no sabían qué decisión tomar, qué rumbo dirigir sus problemas, sus necesidades, se vieron sorprendidos porque Dios participó en su consejo, participó en sus buenas decisiones y tuvieron un buen rumbo. Y es cuando nosotros decimos, no fue una casualidad, sino fue la intervención del Dios todo maravilloso. Y si no fue su mano la que intervino, entonces ¿quién? No es la sabiduría ni la capacidad, sino el poder de Dios. Y este día vamos a decir, como el salmista ha dicho, que no tendremos falta de ningún bien. Y precisamente Dios está con nosotros. Y hagamos una declaración esta mañana, una confesión, pero de confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no cantamos al Señor y usted y yo vamos a adorarle con todos nuestros sentidos? Porque verdaderamente no tenemos con qué pagarle al Señor todas sus bondades. Yo muchas veces he hecho reflexión de todo el bien que el Señor Jesucristo ha hecho con la familia Ramos y no tengo con qué pagarle. Yo creo que lo mismo sucede con usted. ¿Cómo agradecerle? Por eso esta mañana vamos a decirle, te adoraré, Señor. Te voy a adorar con toda la emoción que esto merece, porque tú
tú eres mi Señor. Pero también yo sé que un salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No tenemos nuestras reuniones presenciales, pero sí está el Señor con nosotros. Así que yo le digo esta mañana, mis hermanos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque el Señor nos va a bendecir, porque el pueblo del Señor está gozoso, sabiendo que su Rey está aquí. Y nosotros nos alegramos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de la creación. Así que juntos adoremos al Señor. Cuando miro a tu santidad, cuando siento tu grande amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, encuentro gozo en mi corazón y tú reinas en mi voluntad. Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré, te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré, te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré, te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó
rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Yo iré, a la casa de Jehová iré. El pueblo del Señor está gozoso, porque su Rey está aquí. El pueblo del Señor se siente alegre, porque su Rey está aquí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. El pueblo del Señor está gozoso, porque su Rey está aquí. El pueblo del Señor se siente alegre, porque su Rey está aquí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán.
correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en tu presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en tu presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová, el santo nombre bendito de Jehová, el santo nombre bendito de Jehová. Qué emoción, hermanos, hay en nuestras vidas de saber que no estamos solos. Yo me alegro en mi alma, me alegro en mi espíritu que el Señor está con nosotros. Y yo quiero que sigamos orando para que podamos salir de estos tiempos difíciles. Dios dé sabiduría a los hombres y que el bien de Dios venga de lo alto para ser bendecidos. Yo dejo estos micrófonos en este momento a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él siga desarrollando esta serie de mensajes que llevan por título La Ruta Ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gracias. Pues es una bendición, una vez más lo decimos, poder participar reflexionando y ministrando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Hay tres rutas que en lo personal a mí me parecen muy útiles para consolidar la fe de los creyentes. Una es esta, el aspecto histórico, donde se puede seguir la ruta ministerial que el Señor Jesús siguió. El aspecto histórico. El otro es el aspecto doctrinal, en el que tenemos todas las cartas de los apóstoles, particularmente las cartas del apóstol Pablo, que es el desglose, el desarrollo de la doctrina. Por eso es muy importante que los creyentes conozcamos el punto de vista doctrinario de estos apóstoles y predicadores. Y el tercer renglón importantísimo es el profético. Entonces tenemos el histórico, que es donde hablamos de la persona del Señor Jesús en su ruta ministerial, sus hechos, sus palabras. Y luego tenemos también el aspecto doctrinal, que está a cargo particularmente del apóstol Pablo, porque él es el que hizo el desglose, la explicación de todo el concepto
de los fundamentos establecidos por los apóstoles. Los apóstoles establecieron el fundamento, pero Pablo los explicó de manera muy amplia. Y en tercer lugar, tenemos la ruta de la profecía, donde la profecía, dicho, no es más que historia, solo que escrita con anticipación. Así que, mis hermanos, estamos siguiendo esta ruta histórica del Señor Jesús, que es a dónde fue, qué dijo, qué hizo. Y el domingo pasado usted recuerda que hablé sobre la salvación y la sanidad de un hombre paralítico, donde por primera vez encontramos donde el Señor Jesús perdona los pecados aquí en la tierra. Y entonces ya tenemos que no solamente sana, no solamente hace milagros, sino que también perdona los pecados. Entonces, sobre esa ruta, y ahora lo que voy a hacer es entrar de allí, de esa obra que él hizo con aquel paralítico. Sigue esta historia que es el llamamiento que el Señor Jesús hizo a un publicano, a un hombre odioso y odiado, que es el llamamiento de Leví, que después es conocido como Mateo. Así que, mis hermanos, voy a leer la escritura de este pasaje. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. Y luego hace una declaración categórica: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Un médico no busca a la gente sana. Un médico se interesa en los que están enfermos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga esta mañana. Padre Santo, que estas historias de tu Hijo amado Jesús, que estuvo entre nosotros, que vivió entre nosotros, permite que sean una bendición y que se convierta en un acervo de fe para los hermanos, para los creyentes. Por Cristo Jesús, te ruego que me apoyes, Señor, con tu Espíritu Santo, y que haya gozo, alegría, satisfacción. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues espero que una vez más seamos bendecidos de Dios con su palabra. Pero sin perder de vista una cuestión, que venimos siguiendo los pasos del Señor Jesús en los días de su ministerio. Y el domingo pasado tuvimos una regocijante reflexión del mensaje que hablé de aquel paralítico, a quien el Señor Jesús perdonó sus pecados, que fue la más grande obra del día. Pero ahora diré algo que se convierta en una idea central de estos mensajes. Acuérdese, dije que por primera vez en el mundo, por primera vez, y me atrevo a decir en la historia del universo, se oyó al Señor Jesús otorgar perdón de pecados aquí en la tierra. Pero no solamente perdonó, sigue perdonándolos aquí en la tierra. Pero no solo eso, diría, sino como una cosa insólita
en la historia del mundo. Eso lo hizo quien hasta allí era visto como un mero hombre. Lo hizo de perdonar pecados a alguien que hasta esa fecha era visto como un mero hombre, como un profeta, sí, pero un profeta de allá de Nazaret, de la tierra, donde no salía nada bueno. Y aún más, es la historia de un hombre que lo hizo público. Y con esto quiero llevarlos a considerar cómo las obras del Señor que estaba haciendo mientras iba avanzando en su ruta ministerial subían cada vez más alto. Es decir, hacía cosas que superaban a las otras, iba subiendo. Y por supuesto con él su popularidad. Por ejemplo, cuando sanó al primer enfermo, se diría que Jesús sanó a uno, así tan sencillo, sanó a un enfermo, el hijo de un funcionario del rey, y lo hizo dando la palabra desde allá, desde Caná, a 80 kilómetros de distancia. Porque para él no hay distancia, ni geográficamente, ni en términos de tiempo. De allí que la Escritura afirme que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, pero puntualicemos. Allí se diría que el Señor Jesús sanó a uno y que además lo sanó de cierto tipo de enfermedad. Pero no era el único enfermo, eran muchos. Y no era la única la enfermedad de aquel, había diversidad de enfermedades. Entonces eran muchos los enfermos y muchas las enfermedades diversas. Por lo tanto, el cuestionamiento aquí sería, porque vamos escalando, ¿sanaría el Señor Jesús a muchos y de cualquier enfermedad? Porque no es lo mismo sanar a uno de cierta enfermedad que sanar a muchos y de cualquier tipo de enfermedad. Pues eso también lo hizo. Pero ahora volvemos a esta cuestión. El Señor ha perdonado los pecados a un paralítico, porque estaba establecido en la enseñanza de los escribas y fariseos que nadie que estuviera en pecado o que tuviera pecado podía ser sanado por Dios. Y esto sería un inconveniente para aquel paralítico, porque además sí era un pecador. Y sí era un pecador porque la prueba es que Jesús le perdonó los pecados. Era un pecador. Consecuentemente, no había esperanza de sanidad para él, a menos que los pecados fueran quitados de en medio, que estorbaban para su sanidad. Y el Señor Jesús sabe qué hacer con los pecados del hombre. ¿Y qué hizo? Le perdonó sus pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces ya no habría impedimento. Y el Señor Jesús lo sanó. Ahora, hay que entender una cuestión muy importante, mis hermanos. Que este paralítico ciertamente era un pecador, pero no un gran pecador. Digo, porque hay quien es un pecador, pero consumado, de altos vuelos, diríamos. Pero entonces, así como si sanó a uno de cierta enfermedad, ¿podría sanar de cualquier enfermedad? ¿Y sanar a muchos? Ahora podríamos trasladar esa analogía y decir, ¿podría perdonar los pecados a grandes pecadores? No solamente perdonó a aquel que no era un gran pecador, pero ¿podría perdonar a los que sí son grandes pecadores? Esta es una lección extraordinaria. Sí, perdonó el Señor a grandes pecadores. Cambió sus vidas de manera radical. Pues este es el caso de esta historia. El perdón a un gran pecador.
seremos testigos esta vez a través de las páginas del Evangelio de Lucas, de la salvación que el Señor Jesús le dio a un hombre, a lo que los religiosos llamarían pecador incorregible. Lo calificarían como pecador entre los pecadores. Y Jesús lo habría de perdonar. Y este es un gran mensaje para muchos de ustedes cuya vida ha sido un desastre. Quiere decir que no hay pecado con el que Cristo no pueda. Póngalo en su corazón esto. Porque él era un odioso publicano, un cobrador de impuestos a favor del imperio romano. Pero antes de ver eso, voy a reincidir en algo que he venido planteando y que desde luego me hace ver siempre como un predicador muy repetitivo. Me lo han dicho, hermano, usted repite mucho las cosas. Y yo digo, es muy cierto. Pero le aseguro que en todo eso, hay una razón pedagógica, de pedagogía divina. Dios estableció el acto repetitivo para grabar en el corazón de los hombres sus verdades eternas. Repetir las cosas, dijo Dios, se las repetirás para que se graben en el alma. Y yo me justificaré diciendo que fue así como Dios le dijo a Moisés que hiciera las cosas. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y fíjese usted con qué intensidad. Mañana, tarde y noche. ¿Para qué, Dios? Para que aprendan a amarme. Para que estas cosas se metan en su alma. Así que esa es la ruta por la donde yo voy como predicador. Entonces diré que cada obra que el Señor Jesús hacía se convertía en una nueva versión de sus hechos. Cada obra que Él hacía añadía y surgía una versión más alta, más grande, más gloriosa. Pero que esta versión, cuando sucedía eso, daba lugar a otra nueva versión. Perdonó al pecador, a ese paralítico. La versión es Jesús perdona los pecados. Y sería una versión que recorrería de boca en boca. Y sería una versión que se acumulaba a la que reciente o a todas las otras que había hecho. Versión tras versión se iba acumulando y cada vez el Señor Jesús se iba manifestando cuál era la ruta de su ministerio. Y así, cuando convirtió el agua en vino, dio ese milagro lugar a que la gente lo empezara a ver como el obrador de milagros. Que por supuesto también caería una confusión. Jesús no solamente es un obrador de milagros, es el Salvador del mundo. Donde muchos equivocan al decir, voy a Él para que me haga este milagro, como si solamente hiciera milagros y no perdonara los pecados. Luego sanó a un hijo de un hombre que trabajaba en la corte del rey. Este muchacho agonizaba. Era un asunto de alta urgencia, pero el Señor nunca llega tarde. ¿No dice la Escritura que su socorro es oportuno? Y el Señor sorprende al hombre, diciéndole, ve hombre, tu hijo vive. Estaban allá en Caná de Galilea, a 80 kilómetros de distancia donde vivía este hombre. El enfermo estaba a esa distancia. Y Jesús solamente dio la palabra de sanidad. La dio allá en Caná y el hijo fue sano allá en Capernaum.
Y esa palabra que dio, aunque la haya dado el año 29 de nuestra era, alcanza hasta el día de hoy, porque no caduca el alcance de su palabra. Que Él nos dé de su buena palabra el día de hoy. Desde el mismo cielo donde está sentado a la diestra de su Padre, y acá en la tierra, entre nosotros, sucedan las cosas. Con esa expectación usted escuche este mensaje, diciendo: yo quiero que esas historias se repitan conmigo, con mi familia, con mis hijos. Pero ahora, después de esa maravilla, de esa sanidad a distancia, se diría que Jesús era un sanador para el cual no había distancia, ni en kilómetros, ni en distancia del tiempo. Por lo tanto, mis amigos que me escuchan, mis hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe, aliméntense de esta verdad, que lo que Él dijo en ese día es como si lo estuviera diciendo ahorita. Así cobra actualidad la palabra del Señor Jesús. Y tenemos que entenderlo para que esa palabra resulte en nuestros corazones. Y enfermos, poseídos, los atormentados de diversas enfermedades, es decir, enfermedades muy dolorosas, lunáticos, los que tenían diversos achaques y dolencias. Qué interesante. No nomás nuestras enfermedades, también nuestros achaques, también nuestras dolencias. Ve cómo desglosa Isaías esto, que Él murió por nuestras enfermedades, pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Fueron con Jesús toda esa gente, con esa diversidad representada en las multitudes. Y dice Mateo 4:24. Esto contesta la pregunta si Jesús puede con una y puede con todas. Dice que los sanó a todos. Debió ser un día extraordinario de glorificar a Dios, de avivar, de un regresar a sus hogares llenos de felicidad, porque habían estado donde estaba Jesús y ahora regresaban sanos de toda enfermedad. Y entonces esa versión de que sanó a todos se iba otra vez a acumular, pero también al mismo tiempo se modificaba la versión y se diría ahora que Jesús podía sanar cualquier enfermedad. ¿Ve usted cómo va escalando las ideas? El Señor Jesús puede con esto otro, cada vez más exponencialmente. Podía sanar cualquier mal. En ese tiempo, ahora mismo. Y eso animó, porque son versiones que se movían en los labios del pueblo. Animó y dio la razón para que un hombre le naciera la fe. A un hombre totalmente leproso. Le nació la fe. ¿Por qué le nació esa fe? Por lo que oyó. Qué linda gente que llega a creerle al Señor tan solo por lo que oye. Y allí ese hombre fue con Jesús, sabiendo que el Señor podía sanarlo. Lo que no sabía es si habría de querer. Y el Señor Jesús le da las palabras más preciosas. Sí, quiero que sea sano. Pero el asunto es que si el Señor Jesucristo es inmutable, es decir, que no cambia, ¿qué aplicación o lección sacamos de esto, historia? Que si Él no cambia, Él definió para siempre que sí quería, y Él no cambia el día de hoy. Lo sanó, y entonces ahora se haría una nueva versión de esos hechos. Y se diría, además de todo, el profeta de Nazaret sí quiere. Y eso agarraría el corazón de la gente, les daría esperanza, les daría ilusiones, porque esto también es para usted esta mañana.
¿Va usted observando lo que está pasando? Esas versiones se van sumando. Pero esas versiones que se suman, lo que hacen es nos dan una visión del ministerio del Señor Jesús. Por eso, muchos apoyaron su confianza en Jesús y nunca se vieron defraudados. Y con esa confianza, el domingo pasado de lo que prediqué, con esa confianza fueron 4 hombres cargando un paralítico. Digo del que prediqué el domingo pasado, que fue una delicia, un banquete espiritual. Pero allí se da ese incidente que se entiende como algo que, aunque no lo dijera explícitamente, abiertamente, está implicado. No solo vio a Jesús ese paralítico, que era a quien él quería ver, con quien él quería estar, sino que vio a gente que le podía estorbar en la búsqueda de su salud. Estaban allí los rabinos, los enseñadores de la ley. ¿Y esto cuál era el problema? Ellos afirmaban que si alguno era pecador, no podía ser sanado. Es decir, la sanidad estaba limitada, estaba condicionada. Y era muy cierto lo que los rabinos enseñaban. Pero esa historia nos enseñó que el Señor Jesús sabe qué hacer con los pecados suyos, con los pecados del hombre. No le van a importar ni le van a estorbar para que Él llegue al corazón de la gente. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál sería ahora la versión que correría de boca en boca? Bueno, ahora se iba a decir, fíjense ustedes lo del profeta de Nazaret. No solo sana a distancia. No solamente sana a uno, sana a una multitud. Y ahora dirían, pero también perdona los pecados. Y esta es una buena noticia. Y este suceso a mí me da una idea. Que debo decirlo de esta manera. El Señor Jesús resulta que era la respuesta para todo. Lo que fuera enfermedad, pecado. Esta es la verdad central del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que predico desde hace 58 años, hermanos. Jesús es una gran noticia y Él resuelve cualquier problema que usted esté viviendo. En otras palabras, este es el año agradable del Señor, que lo dijo cuando estuvo en Nazaret e inauguró su ministerio. Ante vuestros oídos se ha cumplido esta palabra. Es decir, empieza el año del jubileo, el año agradable del Señor. Y usted me va a decir, hermano Ramos, eso sucedió hace muchos años. Déjeme decirle que si Él no cambia, el año agradable está vigente todavía. El año agradable no ha cambiado. Y no ha cambiado para todo el mundo. ¿Qué le parece? Yo creo que tenemos en Cristo Jesús una esperanza muy valedera que usted esta mañana puede tocarla, tomarla y hacerla valer. Está vigente y fue a partir del perdón de los pecados que dio al paralítico, que el perdón se hizo una cuestión dominante, un asunto tan importante o más importante que la misma sanidad, que los mismos milagros, que lo mismo, mucho más que echar demonios. El perdón de los pecados es el corazón del Evangelio de Jesucristo, que vino y se entregó en la cruz del Calvario para liquidar la deuda que la raza humana teníamos con la justicia divina. Entonces, se hace dominante, porque al final de su ministerio, precisamente fue en aquella cruz donde entregó la vida por nosotros.
cuestión dominante se hizo. El pecado y el pecador serían cosas subjetivas, con lo que los rabinos no podrían hacer nada. No tendrían ninguna palabra de bienvenida para el pecador, ninguna palabra de esperanza. Pero el Señor Jesús tiene no solo perdón, sino aún más, que los pecadores son bienvenidos. Alabado sea Dios. Esto agrega, es un valor agregado. No solamente los recibe, no solamente los perdona, sino que les da la bienvenida. Porque eso de recibir, eso de decir que Él recibe a los pecadores, es una realidad que los milenios, que 2000 años la han vivido. Miles de gentes en la ruina moral y espiritual han sido recibidos por el que perdona los pecados para una nueva vida. Eso es lo que dijo, que el perdón, fíjese bien, el Señor Jesús habló que el perdón había llegado desde el cielo a la tierra. ¿O acaso usted me va a decir dónde dijo eso? ¿Qué acaso no dijo a los rabinos cuando sanó al paralítico? ¿No les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, facultad, autoridad de perdonar los pecados aquí en la tierra? Esta es la versión que Jesús dio, que el perdón de los pecados Él lo daba aquí en la tierra. Pero lo sigue dando ahora que está sentado a la diestra de su Padre. Él no ha cambiado. Esa es una de las cuestiones que usted tiene que decir. Él no ha cambiado. Y lo que hizo antes lo hace el día de hoy. Y eso cerró aquella historia del paralítico. Y Marcos da continuidad y habla de lo que sucedió después de la sanidad del paralítico. Dice en el verso 13 del capítulo 2, y volvió a salir a la mar. Y toda la gente venía con él. Jesús se ha convertido en un polo de atracción. Que así sea para usted esta mañana, que Jesús sea el motivo por quien usted ora, piensa, pide, ya que el perdón Él lo daba en la tierra. Pues veamos más casos de perdón. Pero, oiga, eso se llama servicio a domicilio. Perdón a domicilio. No me diga usted que Dios no está interesado en nuestras vidas, en la vida de los hombres. Cuando que nos mandó el perdón desde el cielo, de tal manera, pero ahora teníamos un problema. Está bien que sanaba a los enfermos, a un enfermo, pero sanaría a muchos. Sanaba una enfermedad, pero podría sanar a cualquier enfermedad. Ahora, eso lo trasladamos, la idea, ya perdonó a este paralítico, le perdonó el pecado. Ahora sería, ¿podrá perdonar a grandes pecadores? Pues ahora, ¿sabe qué? Se dirige por uno de ellos. Este era un cobrador de impuestos, odiado, mejor dicho, odiado. Ninguno quería juntarse con él. Se llamaba Leví. Este estaba sentado cobrando los impuestos del imperio. Y el Señor Jesús llegó donde él estaba y solo le dijo, sígueme. Los evangelios no me hablan de una charla, de algo más simple, sencillamente sígueme. Y ese llamamiento entró a su corazón. Ahora, eso de que este hombre Leví, el publicano, se levantara y siguiera a Jesús, eso iba a ser todo un escándalo. El escándalo sobre el perdón a los pecadores. Ese escándalo iba a crecer. Luego entonces ya no serían solo los milagros, que usted esta mañana dice, yo quiero un milagro,
Pero ¿qué hay del perdón de los pecados? Sino el perdón. Y es que este Leví, dije, era un odioso publicano, un cobrador de impuestos a favor de Roma. Por lo que el asombro o el nombre de publicano se hizo sinónimo de pecador, de antinacionalista, de extorsionador, que fue, por cierto, la declaración que hizo otro publicano llamado Zaqueo, otro del clan de Leví. Diría que eso era cierto. Y en sus palabras de arrepentimiento dijo, si alguno he defraudado. Sin duda, el fraude era parte del quehacer de estos publicanos, que despojaban a la gente. Con mucha razón, eran considerados como antipatriotas. Pero Jesús va con ese pecador, llamado Leví, y sin medir más palabras, le dijo, sígueme. Y cayó en buena tierra. Y éste le siguió. Pero eso que hizo Leví era el colmo de las contradicciones. El paralítico era un pecador. Pero este Leví era otra clase de pecador. Un gran pecador. Así que si usted me está escuchando y se considera que su vida es un desastre moral, piensa en este hombre. Porque el paralítico no lo odiaba a la gente. A este sí. Lo reprobaba. Y los rabinos habían enseñado que perdonarlos a ellos era cosa muy difícil. Entonces, ¿cómo iba el Señor Jesús a resolver el caso de un pecador difícil? ¿Sabe cómo lo resolvió? Igual que resolvió el otro, perdonándole los pecados. Jesús tiene el derecho y la facultad. Tiene el derecho de perdonar porque Él pagó el precio. Que yo siempre he dicho, nos dejó en cero deuda en la cruz del Calvario. Solo le dijo, sígueme. Y este le siguió. Pero no solamente, sino que Jesús lo recibió con Él. Lo recibió con el grupo de otros discípulos. Y otra vez, la versión sería que Jesús sí podía. Y esa versión está hasta el día de hoy. Jesús sí puede con su vida de pecado. Que Jesús quería. Que el Señor Jesús perdonaba los pecados. Ahora, esto que estoy diciendo, hay que ponerlo en el lugar más alto que usted pueda ponerlo. Que el Señor perdona hasta al peor de los pecadores. Y la vida de este pecador, que era imposible según los fariseos, cambió radicalmente cuando Jesús se acercó con él. Deje que el Señor Jesús, déle importancia al Señor Jesús y va a ver cómo su vida cambia. Pruébelo. Para eso yo estoy predicando el mensaje y estoy citando esta historia, para que sea su historia. Y de odiado pecador, imposible, malvado, el Señor Jesús lo convirtió en un apóstol, que fue precisamente Mateo, escritor del Evangelio de Mateo. No solo cambió su profesión, le cambió hasta el nombre y lo llamó Mateo. Dije, quien escribió el Evangelio que lleva su nombre. Qué distinta la vida de proscrito social de que vivía este Leví, a que ahora es un hombre de Dios, a que ahora es un apóstol, a que ahora sería un hombre que pasaría con la historia de la eternidad. Y ese hombre de mala fama, por el simple hecho de asociarse con Jesús, por 2000 años, ha gozado de muy buena fama. Déjeme decirlo entonces de otra manera.
Leví fue un éxito de Jesús. ¿No cree que usted puede ser un éxito del Señor Jesús? Y tan extraordinario fue ese cambio, que pensó que eso que había sucedido en su vida era cosa para celebrarse. Estaba feliz de la vida. Esto que me ha pasado a mí, el profeta de Nazaret, me ha llamado, me ha invitado, ha perdonado mi vida de pecado. Soy una nueva criatura. Esto es para celebrarse. Y yo digo que esta historia es única, porque yo no encuentro otra persona en la historia que haya hecho eso. Casos únicos. Y de celebrarse, diría Leví, y de celebrarse en grande. Yo tengo una manera de decirlo. Es bueno que estemos de manteles largos, porque el Señor Jesús es nuestro Salvador. Y pensaría, porque era un hombre estratégico sin duda, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo celebrarlo? Y diría, ya sé, voy a hacer un gran banquete, una gran fiesta. Fíjese usted lo que la salvación implicó para Mateo. Voy a hacer un gran banquete. Voy a lucirme y voy a lucir a mi Salvador. Y yo digo, qué manera tan original de celebrar su salvación. ¿No le parece, mi hermano, que esto fue extraordinario? ¿Qué manera de celebrar su salvación tuvo este hombre? Y dice Lucas 5:29, e hizo Leví un gran banquete, no reducido, echó la casa por la ventana, como luego se dice. Que el Señor Jesús fuera su Señor, que fuera su Maestro, lo consideró como la más grande de los sucesos de su vida. Así que las invitaciones debían hacerse pronto, porque él quería hacer banquete rápido. Pero había un problema. Diría este hombre, ¿a quién voy a invitar que quiera venir? ¿Invitaré a los fariseos? Ellos se sienten gente santa y sin pecado. Porque ¿quién iba a querer ir con un hombre con esa fama? Entonces, definitivamente no puedo invitar ni a los escribas, ni a los fariseos, ni a los doctores de la ley. Aunque mi historia de salvación sea tan real, no la van a aceptar. Y entonces, como era un hombre sin duda estratégico, impuesto a toma de decisiones, pensó estratégicamente, vaya la redundancia. Ya sé, dijo, ¿a quién invitaré? Voy a invitar a los demás publicanos, al clan donde yo estuve tantos años con esa gente, porque yo sé que ellos ya saben que yo renuncié a mi puesto de cobrador de impuestos, donde me iba tan bien, donde podía hacer muchas cosas. Y están intrigados sin duda, pensando, ¿cómo es que Leví lo dejó todo por seguir a Jesús el profeta? ¿Qué le pasó a Leví? Una mala decisión. Y ellos estarían pensando que había tomado una mala decisión. Pero Leví dijo, sí, voy a invitar a mis amigos, a los del gremio, los del círculo de los publicanos, y allí les voy a explicar, les voy a decir mi testimonio, y les voy a decir por qué dejé mi profesión, por qué dejé mi puesto, por qué renuncié a las ganancias. Les diré que encontré en Jesús un mejor futuro, alabado sea Dios. Tenía un testimonio extraordinario que contarle a esa gente. Así que el día llegó. Yo me puedo imaginar llegando las invitaciones a mano de cada uno. Te invito. Si quieres conocer a mi maestro, te invito a mi casa. Ahí va a estar.
Les diré por qué dejé mi profesión, mis ganancias, porque Jesús es mejor futuro para mí. Así que el día llegó, el día del gran banquete llegó. Yo puedo imaginarme, ¿cómo se imagina usted que andaría Leví, pero ufano, se sentía orgulloso de ese día? Y la casa se llenó. La casa se llenó. Si estaba pero pensando quién iría, pues fueron todos los pecadores. Los santos no anduvieron ahí, los piadosos no andaban allí. Entonces yo digo que Leví fue lo suficiente ingenioso para despertar la curiosidad de sus amigos por Jesús. Qué extraordinaria estrategia. Pudiera haberles dicho, les he hablado de Jesús, que por Él deje todo y que en realidad sí lo voy a seguir. No voy a regresar a mi puesto. Pero si ustedes, mis amigos, quieren conocer a Jesús, si quieren oírlo, los invito a mi casa a tal hora, tal día, porque allí va a estar Él. Allí podrás oírlo y entonces tendrás tu propia opinión. Yo siempre he dicho, ¿nomás Leví se convirtió? ¿O de ese encuentro de Jesús con todos habría muchos más, igual que Leví, que tenían esa misma profesión, que recibieron a Cristo y decidieron seguirle? Indiscutiblemente que así debió ser. Desde luego que no fueron los escribas, mis hermanos. No fueron los fariseos. Los que había estado en la casa donde perdonó al paralítico, ninguno estuvo. Ellos todavía estarían batallando con aquello de con qué autoridad perdona los pecados. Y ahora tenemos entonces la historia de un gran pecador cuya vida fue cambiada. Es decir, escaló, no solamente perdonó a un pecador que no era un gran pecador, sino que ahora perdonó a uno que era gran pecador. ¿Ve usted cómo se fueron escalando las cosas? Así que si perdonar a aquel paralítico era inaceptable, ¿cómo podían esos gente santa que se consideraba santa, cómo podrían entender que Jesús perdonara a un pecador como este? Según ellos, que no debía ser perdonado por traición a la patria, por el despojo de propiedades. Y podrían agregarle 1000 cosas, de tal manera que podían llevar un expediente de miles de páginas de maldades de este hombre. Pero Jesús puede con todo. Y que es que así como Jesús sanó toda enfermedad, así también se descubre ahora que perdona todos los pecados. Que Él vino del cielo a traernos perdón. Nada más piense usted eso. Si Dios le interesa o no que tengamos perdón de parte suya. Envió a su Hijo. Lo envió desde el cielo para traernos perdón. Que yo lo acabo de decir. Yo a eso le llamo perdón a domicilio. Servicio a domicilio. No me diga que Dios no esté interesado entonces en el hombre. ¿Qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de lustre. Y envió a su propio Hijo Jesucristo para darnos el perdón, pero para sacrificar su vida pagando el precio de nuestro pecado. Por eso dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Aquí en la tierra, el Señor Jesús daba perdón. Aquí en la tierra, usted puede ser perdonado. No después de que haya muerto.
no después de que haya pasado a la eternidad. El perdón se le otorga aquí si usted cree en Cristo Jesús y dice, Él murió por mis pecados. Y va al Padre y le dice, por Cristo tu Hijo amado, da perdón de mi pecado, cambia mi vida. Y esto habrá de suceder si usted se lo dice con todo su corazón. Porque en el nombre de Jesús sigue habiendo perdón. Él dijo, antes de ir a su Padre, dijo a sus discípulos que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, que por tanto fueran a todas las naciones y anunciaran arrepentimiento y perdón de los pecados en su nombre. Usted no consigue perdón en otro nombre. ¿Por qué no esta mañana usted se decide y invierte una oración con toda su alma y le dice, el predicador está diciendo que tú perdonas los pecados? Los fariseos estarían muy ofendidos, diciendo, va, un banquete en la casa de ese. Jesús no es un hombre de Dios. Miren nomás con quién se junta. Y se ofendieron mucho que fuera a la casa de ese publicano. Todo era sorpresa allí. En la casa de Leví debió ser una gran sorpresa. El profeta de Nazaret está aquí. La servidumbre emocionada. Conocieron ahí al profeta de Nazaret de cerca. Oyeron sin duda a este hombre dar su testimonio. Pero eso no era todo. Mis hermanos, la casa se llenó de pecadores. La casa se llenó de gente mala. Y dirían los fariseos, este sí que es el colmo. Pero para el Señor Jesús, aquella era la mejor audiencia. Era una audiencia de lo mejor. Lleno de pecadores. ¡Qué felicidad! Y para aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Nada mejor que eso que estaba sucediendo. Una casa llena de pecadores, de rechazados sociales, de rechazados religiosos. La gente que entró a ese gran banquete era de la peor calaña. Y aunque ningún evangelio lo dice de esa manera, yo puedo ver la enorme satisfacción en el rostro del Señor Jesús. Feliz, feliz de la cantidad de pecadores. El cielo estaba lleno de alegría. Con gente tan mala ahí oyéndolo. Leví estaba feliz de poder lucir a su maestro ante todos sus amigos. Y es que asociarse con Jesús siempre ha sido una buena idea. Es cuando los fariseos quisieron estropear la fiesta y dijeron, ¿qué cosa es esta? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Qué está haciendo? Este hombre no es un hombre de Dios. Ahora yo pregunto, ¿que esos eran pecadores? Indiscutiblemente. Sí, sí lo eran. Pero ¿acaso el pecado no era un impedimento para que el paralítico fuera sanado? Y Jesús quitó el impedimento. Yo he dicho que el paralítico debió estar triste. Habré de regresar con mi parálisis y además cargando mis pecados. Estaría triste porque estaban allí los escribas y fariseos, pero el Señor Jesús le tocaría su espalda y le diría, no te preocupes, yo sé qué hacer con tus pecados. ¿Qué vas a hacer? Te los perdono. Y al ser perdonado, entonces él estaba listo para ser sanado. ¿No era el pecado el problema de ese hombre? Es entonces cuando Jesús resuelve eso, tan solo utilizando un poquito de lógica. Y les dice, señores,
¿Acaso conocen ustedes a algún médico que ejerza entre los que están sanos? ¡Qué fuerza del razonamiento sencillo! Sería cosa absurda, porque los sanos no tienen necesidad de médico. El médico es solo para los enfermos. Y yo digo que la analogía es extraordinaria. Diré el Señor, si ustedes se consideran pecadores, entonces yo lo recibo. Están en el mejor lugar. Pero si no son pecadores, nada tengo que ver con ustedes en esta reunión. Porque un médico es para muchos enfermos. Si ustedes reconocen que su vida está en ruina, entonces yo tengo que ver con ustedes. Y yo digo esta mañana, todos los que ahora mismo reconocen que su vida está arruinada, que es un desastre, que están atrapados en las peores cosas, los que me están escuchando y se sienten desahuciados sociales, los que están atrapados en la hechicería, en el satanismo, para ustedes ha venido el Señor. La pregunta esta mañana, y con eso damos por terminado este mensaje tan precioso: ¿qué va a hacer usted con Jesús? Pues Él vino precisamente por usted. Si usted está arruinado, usted es asunto del Señor Jesús. Yo no he venido a buscar justos, sino pecadores para el arrepentimiento. Y le vi, su vida cambió radicalmente y ahora nos entregó un apóstol que nos regaló el Evangelio de Mateo. No me diga que no es un gran cambio. Permítame orar junto con ustedes. Padre eterno, Padre santo, yo he presentado esta historia de tu Hijo Jesús, donde perdonó a uno de los grandes pecadores, donde perdonó a alguien que nadie quería juntarse con él, pero que tu Hijo no solamente le dijo que lo siguiera, sino que lo recibió con él. Transformó su vida, hizo de él un apóstol, y tenemos este evangelio precioso, el Evangelio de Mateo, producto de su escrito. Padre Santo, permite que los hermanos y la gente que me ha oído se dé cuenta que Él puede con cualquier pecado, que Él puede con cualquier problema. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a quienes han oído esta fe. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, de manera amplia y abundante. Y nos escuchamos el próximo domingo.